Albornoz. Entiendo que tenemos al teléfono al abogado del juez Albornoz. Abogado, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Abogado, ¿se confirman las circunstancias de la muerte de su representado, del juez Marcelo Albornoz? Yo solo he tenido noticias por la prensa de la muerte del ministro Albornoz y realmente estoy absolutamente conmocionado. Esta es una muerte trágica, injusta, inmerecida. Los cargos contra el ministro Albornoz eran simplemente cargos banales en los cuales no había ninguna prueba lícita. Se le negó el privilegio de ser paciente del doctor Elena, se le negó el privilegio de haber escuchado ilícitamente la ministra instructora una cinta que tenía prohibido escuchar. En fin, esto ha desencadenado una tragedia que ni siquiera lo cuento. Yo esto lo alegué pro bono, es decir, gratis y por el interés público, porque básicamente entendía y sé y me consta la absoluta inocencia de Marcelo en esta causa. Marcelo fue mi alumno hace 30 años, y doy fe de su impecable trayectoria, doy fe de que su hoja de vida tiene solo anotaciones positivas, doy fe de una trayectoria como magistrado del Poder Judicial que iba a decir que no ha terminado, que termina hoy día en una forma trágica por una resolución injusta y que se aparta del principio de legalidad. No se respetó la ley en el proceso y así terminamos con una tragedia. Se dice mucho que los tribunales son garantistas. Marcelo no tuvo ninguna garantía en su proceso, Fue tratado peor y cómo se trata a los delincuentes que tienen la protección de la discreción de las grabaciones telefónicas. Fue tratado ¿Sí? ¿Qué cree usted que lo llevó a tomar esta decisión tan dramática? ¿Esa falta de garantías en el proceso, cree usted? ¿Cómo se sentía él? Perdón, ¿con quién hablo? Mónica Pérez, desde el estudio. Muy buenas tardes. Doña Mónica, buenas tardes. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? No lo sé, no me puedo meter en la cabeza. Pero imagínese usted un señor que entra cuando está en segundo derecho, tercero de derecho, a trabajar en el Poder Judicial. No deja de trabajar en el Poder Judicial, no ha hecho otra cosa. Y a los 55, 56 años se ve injustamente expulsado de este Poder Judicial sin ninguna posibilidad de desarrollar algo más, tener que empezar desde cero, expuesto a la opinión pública como alguien corrupto en circunstancias de que nunca lo fue. Realmente podemos especular mucho respecto a las causas que lo llevaron al suicidio, pero a mí no me cabe la menor duda que el motivo directo, inmediato y con toda claridad es la resolución de ayer de la Corte Suprema en orden a abrir el cuaderno de remoción. ¿Usted le comunicó ayer esa decisión de la Corte Suprema? ¿Lo notó particularmente deprimido por el resultado? Yo no creo que Marcelo haya tenido o arrastrado una depresión. Yo creo que estaba bastante bien, confiado antes de recibir el fallo. Después de haber escuchado los alegatos, Marcelo tenía la certeza de que iba a ser absuelto.
la certeza, ni siquiera la duda, tenía la certeza de que iba a ser absuelto. Y frente a eso se vio muy sorprendido las veces que conversé con él en torno al tema. Abogado, todavía quedaban etapas procesales por el cuaderno de remoción donde él podría haber presentado defensa. ¿Por qué cree usted que él no creyó en ese proceso, que todavía tenía espacio para que no lo expulsaran del Poder Judicial? Mire, Mónica, ¿cómo cree usted que va a haber espacio en el poder, en un cuaderno de remoción, si no lo ha habido en un proceso donde hubo todas las posibilidades de defensa, por lo menos en teoría, donde hubo alegatos públicos? Usted puede mirar los alegatos todavía en el canal del Poder Judicial y ver cómo los argumentos fueron entregados todos, fueron entregados los argumentos de que era paciente del doctor Arenas, fueron entregados los argumentos de que la prueba que existía en contra de él no podía ser usada, fueron entregados los argumentos de que el dinero que había solicitado había sido para una causa caritativa. Esto era para una persona que ese dinero que se solicitó y que nunca fue entregado, por lo demás fue para una persona que se estaba muriendo, y que de hecho se murió. Para eso era el dinero. Abogado, fue probado por testigo. Ahora, lo que dice usted es muy grave en términos de que el máximo tribunal del país, el que imparte la justicia y el criterio sobre la justicia en todo el país, no le da garantías a su defendido, acepta pruebas que, según usted, son ilegales. En ese sentido, ¿usted culpa a los jueces de la Corte Suprema de la muerte de Marcelo Albornoz? No, yo he dicho lo que he dicho. Ni más ni menos. No estoy culpando a los ministros de la Corte Suprema de la muerte de Marcelo Albornoz, donde pueden haber incluido múltiples factores cíclicos. Lo que estoy diciendo es otra cosa. No tuvo las garantías en el proceso. Abogado, y en ese sentido, cuando él pensaba que iba a ser absuelto de los cargos, y ayer, cuando él ve que hay una votación dividida en la Corte Suprema, pero que finalmente se abre el cuaderno de remoción en su contra, ¿cuál fue la reacción concreta de él? Estaba anonadado. No puedo decirle ni expresarle más, porque yo le dije, Marcelo, hablemos con más calma, tratemos de asimilar a ambos este impacto tan duro, porque ninguno de los dos esperábamos esto. Entonces quedamos de hablar más adelante. Estamos conversando con Gonzalo Linazázolo, el abogado del juez Marcelo Albornoz, que ha muerto pasado este mediodía en su domicilio, que está en pantalla en la ciudad de Rancagua. Abogado, él entonces siempre insistió en su inocencia. ¿Reconocía, eso sí, que había algún tipo de conflicto de interés en la relación que él tenía con este doctor que tenía un proceso judicial pendiente? No, para nada. Él no reconocía ningún conflicto de interés, jamás ayudó al doctor Arenas. Yo le dije que había sido imprudente en mantener un contacto con alguien que había estado procesado, pero una imprudencia no significa para nada, en lo absoluto, lo que se está llevando a cabo y las consecuencias que ha salido esto. Ni siquiera desde el punto de vista del código de ética de tribunales, ya no desde el punto de vista legal propiamente tal. ¿Pero qué código de ética? ¿En qué sentido? Marcelo Albornoz jamás pidió dinero para él, pidió dinero para una causa noble. Si la imprudencia estuvo en que este señor estaba procesado nomás al que le pidió el dinero, y esa es la imprudencia que yo en privado le reproché. Pero infracción ética en pedirle dinero para una persona que estaba agónica, una persona de escasos recursos y a la cual le ligaban vínculos de amistad tanto al procesado como al procesado como al ministro Albornoz.
Entonces, no me parece que ni siquiera pueda achacársele una responsabilidad ética. Por el contrario, era simplemente una causa noble y así fue probado. Abogado, y entonces, ¿por qué cree usted finalmente que tanto la jueza investigadora como la Corte Suprema desoye lo que a su juicio es simplemente una imprudencia y lo transforma en un grave caso de corrupción y la apertura de un cuaderno de remoción? ¿Por qué cree usted que la Corte Suprema no quiso escuchar los argumentos que a su juicio lo liberaban a su imputado, a su defendido, perdón? Y eso va a tener que preguntárselo a la Corte Suprema. No, yo no puedo responder por lo que la Corte Suprema hizo. No puedo responder. Pero el abogado Solís, que alegaba por el ministro Vázquez, alegó que era esto por responderle a las jaurías. Y por las jaurías se refería precisamente a ustedes, a los periodistas, es que que andaban detrás buscando sangre. Eso le iba a preguntar, si había en este caso una presión mediática que lo hubiera convertido en una cuestión excepcional y que hubiera, de alguna manera, condicionado el resultado en el Pleno de la Corte Suprema. Y eso hay que preguntarlo, le insisto, en la Corte Suprema, pero la expresión jauría usada por el abogado Solís, a mí me parece que es vestidura de un ambiente existente de una condena anticipada por parte de la opinión pública y que habría traído consecuencias diversas. Resulta increíble que haya aparecido el gobierno en el día de ayer alabando un fallo disciplinario del Poder Judicial, que había que ponerle término a la corrupción sin conocer los antecedentes del caso. Me parece increíble que hayan aparecido diversos medios pujando y condenando. Bueno, estas cosas terminan así. Terminan así como lo está viendo usted. Y suma la crítica también a parlamentarios. Acabamos de escuchar a parlamentarios en Valparaíso hablando de casos de corrupción profunda en la Corte de Apelaciones de Rancagua, describiendo todo esto, lo que rodeó a su defendido, como un caso de prácticamente de degradación, no solo moral, sino además delictual, de la Corte de Apelaciones de Rancagua. ¿Esas declaraciones contribuyen también? Pero evidente. ¿Quién fue el que dijo eso? Además con una impiedad respecto de alguien que acaba de morir, que me parece... yo no tengo posición política, ni sé de qué posición política es el parlamentario que lo dijo, pero hay que ser muy impío para lo del punto de estar calificando de esta manera, con el cadáver fresco todavía de alguien que es inocente respecto de este tema. Sí, para ser justos, se refería al caso general, no a su defendido en particular, algunos de los diputados que hablaba recién. Abogado, yo le quería preguntar de qué manera el fallecimiento del juez Marcelo Albornoz impacta a los otros dos jueces o al caso en general que se está viviendo y que se está investigando ya en la Corte de Apelaciones de Rancagua. No lo sé y la verdad es que a mí esto me ha impactado tanto que me pregunto y me he preguntado qué más podía hacer. Creo que finalmente estoy con la conciencia muy tranquila, pero no voy a dar opinión respecto a los señores Vázquez o Urquieta. No. Pero habría que preocuparse, abogado, también de la salud mental de los otros dos investigados. No lo sé. En todo caso, el juez Marcelo Albornoz nunca, no dio, digamos, usted no tuvo ningún aviso de que pudiera tomar una medida tan radical. Pero para nada. Para nada. Marcelo era un tipo muy estable, alegre, sociable. No, para nada.
Abogado, solo para entenderlo desde el punto de vista del procedimiento, ¿usted tuvo oportunidad de defender a Marcelo Albornoz solo ante el Pleno de la Corte Suprema en la instancia en que se dieron esos alegatos, pero no, en el sumario de la jueza Maggi, o sí? Sí, en el sumario de la jueza Maggi también. ¿Perdón? En el sumario también. ¿Y qué documentos o qué pruebas presentaron para alegar la inocencia del juez Albornoz? A ver, usted comprenderá que frente a una prueba absolutamente ilícita, ¿Ya? la señora Maggi no podría haber conocido esa cinta. Esto es simplemente una maniobra, incluso delictual, de los fiscales de Rancagua, señores Arias y Moya, que debieron haber destruido estas cintas en su oportunidad y que en ningún momento debieron haberla entregado a una ministra. Estamos hablando Perdón, abogado, estamos hablando de la interceptación telefónica, ¿no? Sí, así es. Eso. A ver, déjeme explicarle una cosa. Eso. Cuando uno en una causa solicita y obtiene una medida intrusiva de tal gravedad como es una intervención telefónica, solo puede ser usada en esta causa. Y esa causa era el tráfico de recetas médicas que estaba haciendo el señor Armenta. Hay una sola excepción en que esta medida intrusiva tan grave contra la intimidad como es la interceptación telefónica puede ser usada fuera de la causa, y es cuando da cuenta de un crimen, de un delito que merezca pena de crimen. Acá fue usada ilegalmente en un sumario administrativo. O sea, es realmente el colmo. Ahora, esto lo discutió el Pleno de la Suprema ayer y consideraron que la prueba era lícita. Allá la Suprema. Sí. Allá ellos, dice usted. Sí. Porque porque en la práctica, si se acepta una prueba lícita como lícita, o sea, como válida, lo que se vulnera son las garantías constitucionales de todos los chilenos, no solo de sus defendidos. Efectivamente, y se están vulnerando las garantías constitucionales de los propios jueces, en este caso del ministro señor Albornoz. Ahora, a partir de esa escucha, se establece que el juez Albornoz, en la acusación de la jueza Maggi, le solicita a su amigo, el doctor Arenas, 1 millón o 1,5 millones de pesos, se supone que a cambio de algo. Usted dice, para un acto de solidaridad. A ver, primero usted está haciendo una afirmación que no está probada, que eran amigos Marcelo Albornoz con el doctor Arenas. La verdad es que hay una relación de paciente médico. ¿Ya? Esa es la relación que había, y pertenecían a una logia masónica en conjunto. Estaban en la misma logia. Sí. ¿Y eso es calificable de amistad? No lo sé, yo creo que no. Es que usted dijo antes que los dos eran amigos de una tercera persona que era la que necesitaba la plata. Por eso yo a lo mejor yo extrapolé inadecuadamente. Ya, a lo mejor me expresé así, pero me expresé mal. La persona que estaba enferma se ha dado Renato Sepúlveda, don Renato Sepúlveda, que murió poco tiempo después, murió en noviembre, esto ocurrió en febrero. Murió poco tiempo después, era una persona que no tenía recursos suficientes y que Marcelo Albornoz había prestado su casa para con respecto a hacer una especie de bingo, o como se llame, para los efectos de recolectar dinero. Abogado, lo que pasa es que yo tengo el texto de la conversación telefónica. Y en esa conversación telefónica efectivamente hablan como amigos, como muy conocidos entre ellos. Esa fue una conversación telefónica que se filtró a la prensa y por tanto es de acceso público. Y no solamente hablan de cosas de amistad, ni de la petición del 1,5 millones, ni de cosas de amistad o de médicas. Hablan precisamente de cuándo el juez Albornoz iba a reemplazar a un juez u a otro. O sea, ¿por qué un doctor tenía que hablar con un juez en relación a cuándo suplía a otro integrante de algún tribunal? Mónica, sí. Disculpe, yo creo que está mirando una cinta equivocada. No.
no fue materia, eso no fue materia de cargo. No, no fue materia así de cargo, pero en eso está en la conversación. Lo que demostraría el grado de amistad, digamos. No llegó a mí porque a mí llegó la cita con en los referidos exclusivamente a los cargos. Así que no me pida que dispone con usted respecto de algo que no conozco y que... Ya, pero entonces, dígame una cosa. Está esta persona que está enferma y que después fallece. El juez Albornoz lo quiere ayudar y él le pide al doctor Arenas esta plata. Esa es la lógica de la situación, ¿no? Esa es la lógica y así nos declararon 5 testigos ante la jueza Rosa María Malle. Testigos que fueron desechados porque se confundieron entre un viernes y un sábado. Imagínese usted, si no es para confundirse entre un viernes y un sábado, algo que ocurrió hace 2 años atrás. Yo me confundo entre un viernes y un sábado, si ocurrió la semana antepasada, no se va a confundir los testigos. Y ese fue el motivo por el cual la jueza dijo que eran contradictorios y no tenían valor. ¿Usted cree que la jueza tenía un prejuicio respecto de su defendido? ¿La jueza Malle? Eso habría que preguntárselo a ella. No, le estoy preguntando lo que usted cree, no lo que la jueza piensa. Yo prefiero, la verdad es que prefiero no creer. Ya. Abogado, ¿y usted separa el caso de su defendido de los otros 2 jueces investigados? Sí, por cierto. Absolutamente. Y no estoy diciendo que los otros investigados sean culpables o inocentes, pero los cargos son absolutamente diversos, no tienen ninguna relación. Independientemente de lo que pueda haber pensado el juez Albornoz, en su opinión, con la apertura del cuaderno de remoción, ¿había ya una especie de decisión tomada en la Corte Suprema respecto del futuro en la carrera judicial de Marcelo Albornoz? Qué difícil contestar su pregunta. Yo no pertenezco a la Corte Suprema ni al Poder Judicial, pero a mí me parece que si había un momento para absolverlo era ahora y no en un cuaderno de remoción que funciona no con pruebas ni con garantías procesales, sino que funciona con 2 informes, informe de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que no tiene nada que decir, e informe del propio ministro. O sea, era muy poco lo que había que aportar. Así que no lo sé, es difícil su pregunta. Pero si había una oportunidad clara para la absolución, y porque se lo merecía, era ahora. Y eso no ocurrió. Usted me decía que prefería no hablar de cómo impacta esto al caso, pero sin duda que es imposible no preguntarse de qué manera esto pueda sentar un precedente para el hecho de lo que usted hablaba, del tema de fondo, la falta de garantías en relación a esta investigación. ¿Usted no cree que esto de alguna manera va a afectar cómo se realizan estos procedimientos? Mire, Mónica, debo señalarle que ahí yo no conozco en detalle, ni tengo por qué conocerlo, el tema del Sorelgueta y el Salvaje. Pero lo que sí le puedo decir, el único de los ministros cuya única prueba era una finta ilegal era don Marcelo Albornoz. Ya. Respecto de los restantes ministros hay otras pruebas. O sea, las garantías en este caso las garantías que se afectaron fueron las de Albornoz, en su opinión, no las de los otros. No lo sé, no lo sé porque las garantías no son solo las cintas ilegales. Ya, podría haber otras. Podrían haber otras garantías vulneradas o podría no haberlo, lo ignoro. En su opinión, en su experiencia, en su conocimiento de este caso, ¿había en la Corte de Apelaciones de Rancagua o en el ambiente judicial en Rancagua, había un problema de procedimientos, había un problema de costumbres, de algunas actitudes reñidas con la ética que estaban normalizadas, por decirlo así, que estaban siendo aceptadas sin que eso fuera procedente? No tengo la menor idea. Yo soy un abogado que ejerzo en Santiago, que he trabajado toda mi vida en Santiago.
he tenido una sola causa importante en Rancagua y fue hace ya más de 10 años, con otra corte, así que no tengo cómo contestarle lo que me está preguntando si habían... Lo que pasa es que me imagino que en las conversaciones que usted mantuvo con su defendido, Marcelo Albornoz, él habrá comentado que a lo mejor lo estaban haciendo pagar justo por pecadores, se podría decir, que estaba involucrado en un equipo de jueces y a lo mejor a él le estaba tocando una parte que no le correspondía. No sé cuál podría haber sido su descargo en esa materia. No me hizo ninguna confidencia en ese sentido. Ya. El abogado Gonzalo Linasásoro, el representante defensor del juez Marcelo Albornoz. ¿Usted va a Rancagua, va a practicar algún tipo de diligencia, algún tipo de averiguación respecto de lo que va a pasar ahora con su defendido, con su familia, en fin, todo lo que viene después de un hecho trágico como el suicidio? No, mi relación era con don Marcelo Albornoz. Y como usted comprenderá, esa relación terminó con la muerte de Marcelo. No sé ni tengo claro si la familia va o no a requerir mi servicio. Si lo requiere tendríamos que conversar en qué término. Es algo muy pronto para conversar en una situación tan práctica como esta. Ahora, solo quiero reiterarle que estoy absolutamente conmocionado, que si en esta entrevista mi respuesta en algún momento han salido confusa, se debe a la conmoción emocional profunda que tengo. Yo terminé mi alegato ante la Excelentísima Corte Suprema diciendo que si yo me presentaba a alegar en esa causa era porque, y pro bono, como se lo señalé antes, era porque estaba absolutamente convencido de la inocencia del ministro don Marcelo Albornoz. Muy bien, abogado Gonzalo Linasásoro, muchas gracias por conversar con nosotros, darse ese tiempo, porque yo sé que evidentemente, más allá de la circunstancia noticiosa o laboral que lo unía a usted con el juez Albornoz, estamos viviendo personalmente un momento humano muy difícil y le agradecemos, por tanto, que se haya dado el tiempo de conversar con nosotros con esta amplitud y con esta tranquilidad. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias, doña Mónica, muchas gracias, don Aníbal.